Lectura del libro de Isaías. El Señor hace oír esto hasta el confín de la tierra. Digan a la hija de Sión, mira a tu alrededor, mira a tu Salvador que llega, el premio de su victoria lo acompaña, la recompensa lo procede. Los llamarán pueblo santo, redimidos del Señor, y a ti te llamarán buscada, ciudad no abandonada. Verbum Domini. Hoy brillará una luz sobre nosotros, porque nos ha nacido el Señor. Hoy brillará una luz sobre nosotros, porque nos ha nacido el Señor. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Hoy brillará una luz sobre nosotros, porque nos ha nacido el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense justos con el Señor, celebren su santo nombre. Hoy brillará una luz sobre nosotros, porque nos ha nacido el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Cuando ha aparecido la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor al hombre, no por las obras de justicia que hayamos hecho nosotros, sino que, según su propia misericordia, nos ha salvado, en el baño del segundo nacimiento, y con la renovación por el Espíritu Santo, Dios lo derramó copiosamente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así, justificados por la gracia, somos en esperanza herederos de la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Luca. Gloria a tibi, Domine. When the angels went away, Cuando los ángeles los dejaron, los pastores se decían unos a otros, vamos derechos a Belén a ver eso que ha pasado y que nos ha comunicado el Señor. so they went in haste Fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño in the manger. acostado en el pesebre. When they saw this, Al verlo, they made known les contaron lo que les habían dicho de aquel niño. all who heard it. Todos los que lo oían se admiraban de lo que decían los pastores. And Mary kept Y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. and the shepherds returned, Los pastores se volvieron dando gloria crying and praising y alabanza a Dios and seeing por lo que habían visto y oído, been told. todo como les habían dicho. Verbum Domini. Nos tibi, Christe. On behalf of the friars A nombre de los frailes y de EWTN y todos los empleados, todo el que está involucrado con EWTN, queremos desearles una feliz Navidad a todos. during my early years, Durante mis años iniciales me criaron en una casa que no era de denominación cristiana y the Christian faith mis padres me enseñaron algunas cosas sobre la fe cristiana y la fe y la Biblia. Y recuerdo que mi padre me llevaba todas las mañanas antes de leer la Biblia y especialmente lo veía en su estante y veía los libros que tenía en general sobre la cristiandad, Jesús y la Biblia y por supuesto la mayoría de ellos escritos por autores no católicos excepto por uno. one book always drew my Y ese libro siempre llamó mi atención, especialmente por su cubierta única. Verán, en el frente de este libro había una imagen de Cristo en la cruz, pero la vista era desde encima. Y este libro venerable Fulton J. Sheen sobre la vida de Cristo por el venerable ahora Jay Sheet era el único libro católico que mi padre tenía en su colección y se sabía que era uno de sus favoritos porque estaba bastante gastado y lo había leído varias veces. En el primer capítulo de este libro por el arzobispo Sheen, él hablaba sobre cómo durante la historia han habido muchos hombres que han dicho venir de Dios o ser Dios mismo o tener un mensaje de Dios. anyone could make this claim and Y como cualquiera podía reclamar esto, especialmente los impostores, se hacía necesario algún tipo de prueba para verificar que era quien decía ser o que venía de donde decía venir. Así que había algún tipo de preparación por adelantado para que las personas estuvieran listas para recibir tal verdad de tan importancia. Así que por este motivo fue que Dios nos preparó por adelantado para algo tan sorprendente y profundo como la encarnación y el nacimiento virginal de Cristo. Y este es el motivo por el que las profecías del Antiguo Testamento son tan cruciales. in order to explain this further, Sheen Para explicar esto en más detalle, ella propone la analogía de un visitor que venga a Washington desde un país extranjero como diplomático y para probar que esta persona es quien dice ser,
Él necesita algún tipo de documentación, identificación que testifique su identidad. O con respecto al hecho de que represente al gobierno de donde procede, de su país, ya sea un pasaporte o alguna otra credencial que pruebe su identidad. Y su prueba de identidad debería ser anterior a su llegada a los Estados Unidos, de lo contrario sería inválido. Ahora, imaginen si durante 4.000 años, durante la historia de la salvación, Dios no hiciera mención o anuncio alguno de la llegada del Mesías y no hubieran profecías que adelantaran su llegada. Y por demás, no había ninguna ciencia milagrosa que ocurriera durante la historia que señalara la manera en que el Salvador llegaría, como el nacimiento virginal. Y de momento este hombre aparece en escena diciendo ser Dios hecho carne y que viene a salvar a la gente de sus pecados. Y de algún modo, sin ninguna preparación o advertencia, esto aparecería como ¿quién es este tipo? Y si Dios no hubiera actuado de esta manera en el pasado o dado alguna señal o indicación de que fuera a actuar de esta manera, realmente no había ningún motivo para creer que esta persona estuviera diciendo la verdad. Así que la preparación previa era necesaria para que se recibiera esta realidad. Y, por supuesto, hay quizás algunas personas que no le creyeran a esta persona. Lo hemos hecho con algunos líderes en el pasado, pero con certeza tendría el mismo impacto como la preparación que Dios había hecho antes de su llegada. Pero el hecho es que hay cientos de planteamientos proféticos en el del Antiguo Testamento. Creo que son 356 las profecías que mencionan al Mesías. Y a través de los profetas, Dios había anunciado cuándo iban a ser, dónde iban a ser, dónde viviría, qué iba a enseñar y la manera en que iba a morir. Y estas profecías son las credenciales del Mesías. Ellas establecen el basamento para la realidad de la encarnación y el nacimiento virginal. Y como el Evangelio lo señala, Jesús, el Señor, es la realización perfecta de estas profecías. Si vemos durante esta semana anterior, desde el 17 de diciembre, la Iglesia nos ha dado algunas de estas profecías en las lecturas, en las misas, especialmente en las primeras lecturas. Escuchamos de Isaías que el espíritu ungido del Mesías traería la libertad a los captivos y esperanza a los pobres. Y si recuerdan, esta es la primera profecía que Jesús lee en la sinagoga, en el Evangelio de Mateo. Él dice, para la sorpresa de sus escuchas, en la sinagoga, que esta profecía se está cumpliendo entre ellos. Y luego escuchamos de Jeremías que el Señor iba a criar a un heredero de David. Sabemos de la lectura del libro de los Reyes y las Crónicas que los descendientes de David puede que hayan habido algunos reyes buenos, pero en general no se les consideraba como rectos y en general las personas eran llevadas hacia una idolatría de ídolos. Así que realmente esta profecía, a pesar de haber sido temido por años que la línea de David hubiera sido rota, por supuesto esta profecía sobre la realeza de David en última instancia se realiza en Jesucristo. Y luego escuchamos de Isaías sobre la señal que le fue dado al rey Ahab sobre una virgen que concebiría a un hijo a quien llamaría Emanuel, lo cual significa Dios está con nosotros. Escuchamos de Sofonías sobre la llegada del Salvador a Israel. Escuchamos recuentos en los Jueces y en el primer libro de Samuel sobre dos mujeres que no habían podido concebir hijos, lo cual
era algo desdeñado en ese momento en la sociedad judía. But God hears their prayers Pero and enables Dios escucha sus oraciones and these y les permite tener un hijo. point Y forward estas concepciones milagrosas apuntan con el dedo el hecho de que Dios encarnara a un niño en el vientre de la Virgen María. in these readings Y is una de estas canciones en las lecturas de Samuel, uno de estos hijos es luego es responsable de haber ungido a David como rey de Israel. Y en el segundo libro de Samuel vemos la profecía de que Dios establecería el reino de David de por vida, de por siempre, al crearle un heredero. Y es cierto que el reino de David iba a durar para siempre, lo cual señala a Jesucristo. Hay muchas otras profecías con respecto a Jesús, su misión y su muerte, pero las que yo he mencionado realmente tienen que ver con la manera de su llegada entre nosotros. more amazing is that Lo que es aún más sorprendente es que después de miles de años de profecías, ciencias y preparaciones para la venida del Mesías, aún así Él elige el ambiente más humilde para su nacimiento. about it, you would think that the Son of Man, the Son Si lo piensan, se pensaría que el Hijo de Dios elegiría nacer en un templo en Jerusalén o en un gran palacio o en algún lugar realmente digno de su altura. Sin embargo, el Señor del universo, Rey de Reyes, elige nacer en una familia pobre, en un establo sucio y pequeño, y es allí y es colocado en un comedero para animales, y esto no es para dar ninguna señal de realeza o burocracia, sino más bien es un anuncio de pastores bajos, mundanos y pobres. expect God to act with grand and mighty gestures. Aquellos que esperan que Dios actúe con señales maravillosas y truenos y relámpagos y espectáculos generalmente son decepcionados, mientras que lo humilde y sencillo es lo que refleja el amor de Dios en el corazón, como en el caso de María. Muy pocas acciones nos muestran los actos de Dios de una manera maravillosa, y aquellos que no pudieran aceptar a Dios de una manera menor no tendrán nunca profecía ninguna que pueda convertirles. Sin embargo, aquellos que tienen el corazón abierto al Señor, que son pobres de espíritu y humildes, el Señor los acoge en su seno, como ocurrió en Bethlehem. El Mesías, el Salvador, llega a nosotros en la forma humilde de un niño. Y de igual manera, en la misa, el Señor viene a nosotros nuevamente en la forma humilde de pan y vino en la Santa Eucaristía. This Christmas, Por tanto, esta Navidad recuerdo las cosas maravillosas que el Señor ha hecho durante la historia de la salvación, y más especialmente su nacimiento humilde. Nos presentamos ante el establo en Bethlehem con los pastores y contemplamos a María ante el rostro de Dios y el niño Jesús a través de Dios y del hombre. Entonces, con los pastores regresamos a nuestras familias o lugares de trabajo, escuelas y nuestra vida cotidiana, llenos de alegría al glorificar y alabamos a Dios por todo lo que hemos visto y escuchado. Que Dios les bendiga.